Hola, buenos días a todos. Ya Juan Felipe se está conectando. Buenos días, doctor. Muy buenos días para todos. Hola Juan. Buenos días. Buenos días. En la demora un inconveniente con la sala, pero vamos a continuar con el tema. Y también por acá. Parto. ¿Pueden ver la pantalla? Bien. Sí, se alcanza a ver. Gracias. Esperemos. Arranque. Muchas gracias por la espera. Pena un inconveniente con el auditorio, pero bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Juan Felipe Roballo, para los que no me conocen. Vamos a darle continuidad al tema de las conjuntivitis cicatrizantes, parte 2. Vamos Entonces, a comenzar a grabar, Juan, por favor. sí, ya está grabando. Grabando en la nube, sí, señor. Sí, estoy grabando. Bueno, entonces dando continuidad con el tema, entonces vamos a empezar a hablar de lo que corresponde a lo que es el tracoma. Ustedes acá en la imagen ven unas células epiteliales, pero las flechas le están señalando, esta flecha gruesa le están señalando lo que corresponde al germen causal de esta entidad, que es la Chlamydia trachomatis. Son organismos intracelulares obligados. Ustedes ven pues, la diferencia en tamaños, ven que son múltiples, parecen gránulos. Como se señala en esta flecha larga delgada, pues ellos proveen de esta colita que ven acá, pues que están dentro del citoplasma, al lado del núcleo, y esa pues vacuola se revienta y pues genera pues todo múltiples clamidias que pues van a ser pues su como patógeno dentro de las cosas y como veremos más adelante.
Entonces, en cuanto al tracoma, se define como una conjuntivitis crónica y recurrente, pues como les decía, causado por este germen, que aún sigue siendo un problema de salud pública y es una causa importante de discapacidad visual y severa en todo el mundo, y lo más importante es que es completamente prevenible, y pues que se ha considerado una de las principales causas de ceguera infecciosa en todo el mundo, y inclusive una de las 18 enfermedades tropicales desatendidas. Por lo tanto, pues la OMS desde 1996 estableció la estrategia 6, por sus siglas en inglés, donde la E se va a corresponder a casos donde requieren cirugía y manejo de esta triquiasis, sobre todo en su estadio de triquiasis tracomatosa, pero también vamos a hablar de la A, que corresponde a la terapia antibiótica y manejo antiinflamatorio, la F para lo que es lavado de la cara, higiene facial, educación para la salud y cuidado del cuerpo en general, y la E de Environment para pues, la salud medioambiental, el mejor acceso a saneamiento y a disposición de agua y servicios de salud. Ustedes ven ahí una foto, pues una imagen, una tracoma en fases pues, tempranas, donde se ve pues, como áreas blancas que corresponden ya a cicatrización y fibrosis, pero como datos pues así de cultura, pues se ha dicho que el tracoma es originario de Asia Central, pero a ver, también se han descrito escritos donde se hablan que desde China, desde 2600 años antes de Cristo, y desde el tiempo de las grandes civilizaciones en Egipto, la llamaban la oftalmia egipcia, incluso papiros egipcios de los años 1550 antes de Cristo. Pero ya después, más o menos en el año 60 después de Cristo, un médico conocido como Discórides, sí, empleó por primera vez el uso de la palabra tracoma. La idea es que los objetivos de la vigilancia epidemiológica se van a enfocar en diagnosticar y tratar los casos con una infección activa, adoptando pues todas las medidas preventivas solo de promoción y salud, y pues hacer tanto la promoción primaria, secundaria o terciaria. La idea es controlar la aparición de tracoma mediante pues, encuestas periódicas, búsqueda activa de los casos y hacer incluso, si se requiere, visitas domiciliarias. Casos como tales en Brasil, que Brasil es un país con alta prevalencia de esta entidad, donde se ha reportado que en el periodo entre el 2008 y el 2016 se estudiaron casi 4 millones de personas, y de ahí salieron pues casi 150.000 personas con diagnóstico de tracoma, ¿sí? Con un promedio más o menos del 4% de esta muestra seleccionada. Esta tabla que les tengo acá corresponde a lo que es la clasificación que dio la OMS sobre el tracoma. Entonces, ahí se ven 5 estadios. El estadio inicial corresponde al TF, que va a ser un tracoma en su fase inflamatoria folicular, donde se va a destacar clínicamente 5 o más folículos mayores a 0.5 milímetros, sobre todo en el tarso superior. Y ahí pasamos a lo que sería un tracoma en su fase intensa, una inflamación tracomatosa más marcada, con un compromiso difuso de la conjuntiva tarsal, que va a pues, comprometer o oscurecer el 50% más de los vasos tarsales, y hay presencia de papilas, que más adelante las muestro de una forma mucho más gráfica. El siguiente estadio va a ser el tracoma, el tracoma en su fase de cicatrización, donde se van a reconocer unas bandas fibrosas tarsales blanquecinas que son fácilmente visibles. Y después vamos a corresponder a un estadio mucho más avanzado, que va a ser el tracoma en su fase triquiásica. Es una fase que requiere manejo quirúrgico, donde vamos a notar al menos una pestaña que está tocando el globo ocular, esa superficie ocular. Y su fase ya avanzada, mucho más crónica, con mucha más secuela, va a ser la fase de opacidad, su fase CO, que va a corresponder a una opacidad corneal suficientemente intensa para borrar los detalles de la superficie, los detalles del margen de la parte menor del margen pupilar, y pues se va a ver pues, con otras hallazgos pues, de mucho más avanzados de neovascularización y sus respectivas secuelas en la salud visual. Bueno, siguiendo con tracoma, les quería compartir este es un estudio que ya pues tiene un tiempito ya, pero me pareció importante compartírselos porque es un estudio que se hizo acá en Colombia. Es
se quiso hacer pues una evidencia, demostrar la evidencia clínica de la presencia de tracoma en indígenas colombianos, sobre todo en un departamento tan olvidado como es el Baupés. Ustedes ven ahí los autores que hacen parte pues, del programa de Secretaría Departamental de Salud del Departamento de Baupés, de MITU, pero en colaboración con el doctor Rodríguez, que hace parte de la Universidad de La Sabana, de la parte de microbiología molecular. Ellos en este estudio determinaron que el tracoma, pues dentro de su parte introductoria, ellos revisaron y encontraron que la tracoma era la primera causa infecciosa de ceguera. Datos parecidos a lo que les había dicho desde el 2008, pues había más o menos 1.300.000 ciegos por esta causa, y de estos, 8 millones de personas pues tenían lesiones oculares que podían llegar a conducir a la ceguera. En ese momento, los países de América Latina que más tenían prevalencia de tracoma era Brasil, Guatemala y México. Entonces, eso motivaron a hacer este estudio también con el objetivo de informar pues, la presencia de esta entidad en Colombia, sobre todo en una zona donde se podía esperar la prevalencia de la entidad. Entonces, en este caso, determinaron en el Baupés. Ellos entre el 2003 y 2006 visitaron varias comunidades, que ellos le describen ahí como la comunidad indígena Macú de San Joaquín y de Santa Catarina, que está prácticamente en límites con Brasil, y entre el 2007 y 2009, siendo 2 periodos, visitaron otras dos poblaciones, San Gerardo, entre San Gerardo, San Gabriel y Nuevo Pueblo, que también pues, estaban cerca de la frontera con Brasil. Dentro de sus resultados, ellos en el 2006, en su fase, pues, en la primera parte, encontraron que en estas zonas encontraron 114 personas de la población de San Joaquín y Santa Catalina, de las cuales casi una de cada 5, es decir, un 18.4% presentaron tracoma. Y de estas 21 personas, 15 de ellas eran menores de 15 años. Con lo cual, y entre estos, pues se detectaron que todos presentan alguna fase de la enfermedad, o sea, todas las fases se encontraban en esta población. De hecho, 3 mujeres de estas tenían tracoma en su fase opaca, en su fase avanzada, con una notoria disminución de la agudeza visual, acompañado de no solamente opacidad, sino ya de ceguera. Como pueden ver en esta imagen de abajo, ustedes ven cómo son las condiciones de vivienda en esa zona, una zona bastante apartada, donde pues son casas hechas pues con los materiales que ellos consiguen por ahí, donde hay carencia de agua potable, donde no hay sistemas adecuados para disposición de excrementos ni un sistema sanitario apropiado, y donde abundan un vector que es la mosca el género Picelates, que más adelante les voy a mostrar, que este es como el principal factor, uno de los factores de riesgo principales para la transmisión de esta entidad, de este tracoma. Entonces ustedes ven ahí en la imagen las condiciones de sus viviendas, la lejanía, y pues como a los que, pues, para contextualizarlos, la lejanía del departamento del Baupés, que lo vemos acá en rojo, con respecto pues, a la civilización, a la región andina, pues de donde está nuestra mayor población concentrada, y los límites con la Amazonía, sobre todo con la Amazonía de Brasil prácticamente. Dentro de la discusión que ellos mostraron, pues demostraron que el tracoma existe en Colombia, ¿sí? Con una incidencia frecuente en estas comunidades estudiadas. Pues al haber hecho esto, ellos determinaron que la eliminación del tracoma podía ser pues viable, llevando unos adecuados programas de salud pública, pero era necesario seguir realizando una búsqueda del tracoma en otras comunidades indígenas del Baupés, con unas condiciones, como les describí, muy similares. Estas son fotos de las comunidades, de niños de las comunidades estudiadas. Como pueden destacar, estos niños pues, no tienen las mejores condiciones higiénicas, tienen una carita que está pues, un poco sucia, ven bastante depresión en ambos ojitos, el desaseo general. Inclusive la niña de acá abajo pues, tiene acá en su secreción palpebral, en su canto interno, tiene una de las mosquitas descritas, que es uno de los principales vectores de la
tirante, que es el vector de la entidad prácticamente. Ustedes ven acá otra imagen donde se divierte el tarso, se empiezan a ver pues esas papilas grandes, ¿sí? Los cambios fibrosos ya bastante marcados, y todavía ven ahí incluso que ahí está la mosquita molestando, ahí está bastante interno, esto es bastante prevalente en esta comunidad estudiada, y empiezan a ver otros cambios. Ustedes no ven que estos niños no tienen como una distribución apropiada de estas pestañitas, pero en este caso lo que más llama la atención es que son esas papilas, cambios inflamatorios crónicos tarsales. También describen pues, que hay obliteración de circulación venosa en esa zona del tarso, y bueno, la mosquita. Ustedes ven acá en otra imagen una fase un poco más avanzada, donde se ve que no hay pestañas, en madrosis, y aparece un signo que ellos lo llaman baño vascular o una proliferación de la queratina vascular, todo en esta zona superior, acá, acompañado pues de esta pérdida significativa de las pestañas. Y acá está la mosquita, es una mosca doméstica de pelatas, que pues les gusta adherirse bastante esa secreción conjuntiva. Por acá vemos otras imágenes donde hay otras fases otras fases del tracoma. Es en la primera ven unas cicatrices por tracoma acá, ustedes ven esta zona más blanquecina, con áreas de fibrosis, con áreas como reticuladas, irregulares y blanquecinas. En otras fases, en este ojito de la imagen del centro, ustedes ven triquiasis, se ve inflamación de los márgenes palpebrales, se ve madrosis, y pues colocando todo detalle se alcanzan a ver estas pestañas del margen superior que están ya mal posicionadas, y así generando pues triquiasis, generando contacto sobre esta superficie ocular. Y en la imagen de arriba a la derecha, en la más superior, pues ustedes ven ya un estadio supremamente avanzado de la entidad, la señora ya pues con todos los cambios cicatrizales, cambios crónicos inflamatorios causados por el tracoma, y ustedes ven que no hay madrosis marcada, ¿sí? ven triquiasis, y ven la córnea completamente opaca con neovascularización y marcado compromiso de su función visual. Bueno, entonces, como les habíamos dicho, el tracoma generalmente, su germen causante es la Chlamydia trachomatis. Es destacado decirles que es sensible a múltiples antibióticos, entre ellos la acitromicina del tratamiento de elección, que se puede administrar en una dosis única, vía oral, puede ser 1 o 2 veces al año básicamente. Más adelante les digo que este tratamiento tiene sus ventajas, pero pues las modalidades que se dan, sobre todo las que dieron en estas comunidades, variaron pues según la prevalencia de la enfermedad. Lo que dicen es que si hay una prevalencia bastante elevada, entre un 10 y un 50% de que estas comunidades estén comprometidas, se debe darle tratamiento a todos los miembros de la comunidad. Eso lo quisieron hacer ellos, pero fue a veces difícil porque estas comunidades indígenas tienden a ser nómadas, tienden a ser migratorias, y tampoco estuvieron el tiempo suficiente como para poder garantizar que se le administrara a todo el mundo. Entonces eso fue dentro de las limitaciones que ellos encontraron. Pero cuando la prevalencia es menor a estos datos, menor al 10%, se puede dar solamente al grupo familiar que esté comprometido. El tratamiento con acitromicina es supremamente fácil porque no es, o sea, es fácil, perdón, sí, es fácil de adquirir, no es costoso, se da por vía oral, y solamente se da 1 o 2 veces al año, como les decía. De hecho, cuando empezó el programa, pues esto se da para garantizarlo, se da de forma gratuita a través de los programas que implementaron en la OMS y a través del laboratorio de Pfizer, que es como empezaron a dar estas dosificaciones a estas comunidades indígenas. Este es un fragmento de lo que sería como la dosificación de la terapia para el tracoma. Entonces, básicamente dice que sería una dosis única de acitromicina 20 miligramos por kilo hasta un gramo máximo en tratamiento de elección, pero puede haber una alternativa que es la eritromicina, 500 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas, sobre todo para mujeres en edad fértil,
Y una tercera opción, pues que no es la menos efectiva de todas, pero pues, puede dar, de hecho no es una efectiva de tratamiento oral, es la tomada de tetraciclina, pero sí, tal, pero que se debe dar más o menos por mes y medio, mínimo 2 semanas. Bueno, entonces, esto era lo que le quería compartir por ahora acerca del tracoma como una de las causas de cicatriz. Ahorita vamos a pasar a otra de las causas, otra entidad que se conoce como pemfigoide ocular cicatrizal, que básicamente viene siendo una manifestación ocular del pemfigoide de membranas mucosas. Esta entidad se ha visto que es más frecuente en otro tipo de mucosas, como lo es la orofaringia. En la conjuntiva también se ve, pero bueno, como les digo, no se puede ver en otras como lo es la tráquea, lo es el esófago, la laringe e incluso la piel y genitales. Se caracteriza por una inflamación recurrente de las mucosas que lleva a una cicatriz progresiva de las mismas, que si compromete estructuras vitales como lo es el esófago o la tráquea, puede llegar a una estenosis importante y llevar a unas complicaciones que pueden llegar a comprometer la vida. Pero enfocándonos en el compromiso ocular, se ha visto que se está en un 80% de los casos, que los hallazgos que describen es la presencia de fibrosis tarsal, de síndrome y acortamiento del fornis, entropio, presencia del lago oftalmo, obstrucción de vía lagrimal y de las glándulas de Meibomio, también conlleva triquiasis, pérdida de las células caliciformes, y todo esto sumado llevando a una alteración visual severa y pues de neovascularización corneal y opacidad en sus fases avanzadas. El resultado final de un pemfigoide ocular cicatrizado tratado es prácticamente la ceguera. El pronóstico visual pues, está directamente relacionado con un diagnóstico temprano y el uso de los inmunosupresores apropiados de forma temprana, o sea, un diagnóstico temprano, implementar un tratamiento temprano y el uso de tratamiento apropiado. Pero se ha visto que a pesar de que reciban pues, este tratamiento de forma apropiada y reducir la inflamación ocular, un 38% de estos pacientes pueden llegar a seguir presentando progresión de la enfermedad. En cuanto a su prevalencia, se ha visto, pues, referente Norteamérica, en Estados Unidos se habla de una prevalencia estimada de 1 por cada 20.000 a 1 por cada 60.000 pacientes. Esto pues dependiendo pues, de las zonas estudiadas. Y que puede haber una ligera preferencia por el sexo femenino. Se habla que es más común en su edad, la edad de presentación más común es a partir de los 70 años, pero se ha visto que también se puede ver desde los 30 años, incluso hasta los 90 años, y también se han reportado casos descritos en niños. En este caso, esta entidad es de etiología autoinmune, estaría mediada por autoanticuerpos que están dirigidos contra epítopes presentes en la membrana basal de estas mucosas comprometidas. Exactamente la unión membrana basal con el epitelio. Ustedes ven una imagen ahí, abajo una imagen inferior donde se empieza a ver como compromiso, no tanto como la imagen inferior, sino que ya el otro ojo se empieza a ver como compromiso. Ustedes ven acá unos pliegues conjuntivales y si se vierte el párpado inferior, ustedes ven estos comportamientos del fondo de saco. Estas son fases iniciales que, pues, como les digo, son las óptimas que para empezar un tratamiento oportuno, aunque no es fácil hacerlo, ¿no? Porque hay que considerar las otras conjuntivitis cicatrizales. Pero el diagnóstico básicamente es clínico y apoyado por estudios de inmunopatología realizados con biopsia y analizados ya sea por inmunofluorescencia, generalmente es directa, o por inmunohistoquímica. Pero la sensibilidad de esta inmunofluorescencia directa va a variar entre un 60 y un 80%. Entonces, pues, esas son como las modalidades para hacer el diagnóstico del pemfigoide ocular cicatrizal. Estas imágenes que les traigo acá es para mostrarles, en la imagen superior se ve una inmunofluorescencia directa, donde se ve un depósito lineal, esta línea azul clara, turquesa,
va a corresponder a un depósito lineal de inmunoglobulina G a lo largo de toda la membrana basal de la conjuntiva. Pero también en otra muestra se puede ver otro depósito lineal. En la flecha blanca gruesa de la imagen inferior se ve otro depósito lineal de inmunoglobulina G en la membrana basal, también muy característico de esta entidad, muy, pues, dependiendo pues, de las distinciones que patología realice. Con respecto a la histología del pemphigoide cicatrizal, pues básicamente lo que se reporta es un infiltrado linfocitario. Como ven en la imagen, ustedes acá arriba ven el epitelio, ustedes un preparado histológico con hematoxilina y auxina, en 40 aumentos donde se observa en la parte de la mitad inferior el denso infiltrado linfocitario, por debajo del epitelio conjuntival. Y pues ven que lo que más se comenta es como esa interfaz entre los dos tipos de tejidos y un elevado número de mastocitos, no solamente linfocitarios, sino mastocitarios también. Estudios que han realizado, pues muchos coinciden en que hay una descripción del grado de inflamación conjuntiva. Según lo que, si no se ve pues eso, entonces colocan una calificación de 0. O sea, eso va de 0, 1 y 2. Si no hay 0, ausencia de inflamación conjuntival. Colocan nivel 1 cuando se presenta una inflamación de leve a moderado, acompañado de hiperemia y acompañado de equimosis. Y ya 2, pues es fase mucho más avanzada, mucho más severa, pues, inflamación de todos los cuadrantes, con una equimosis severa también. E incluso pueden describir que hay presencia de limbitis. Por acá bueno, en otra imagen, en esta tabla 2, describen que hay otras entidades que pueden llegar a crear confusión, por eso les decía que el diagnóstico no es tan fácil hacerlo. Ellos, por ejemplo, en casos donde han tomado estas biopsias conjuntivales, han encontrado que hasta un 50% pueden confundirse con procesos atópicos alérgicos, hasta un 30% pueden parecerse una rosácea o a los efectos secundarios de un tratamiento antileucomatoso. Pero hay que tener en cuenta también otro tipo de entidades como las colagenopatías, que estamos hablando de un ojo seco o síndrome de sillón secundario bastante traumático. En este caso, de pronto, pues consideramos otras cosas como patologías oncológicas o inflamaciones crónicas, pero pues no los encontraron. Y lo que más encontraron en los hallazgos histológicos, pues el 100% de las biopsias de los estudios realizados fueron la presencia de un infiltrado linfoplasmocitario, pero también casi un 90% prácticamente de presencia de mastocitos, como les dije en la imagen previa. Notaron también en casi todas marcada disminución de las células caliciformes, encontraron bastantes alteraciones vasculares, encontraron paraqueratosis y pues prácticamente en la mitad de las muestras encontraron de granulación de los mastocitos. Entonces, ellos especifican ahí que dentro de las alteraciones vasculares encontraron, bueno, vasos dilatados, congestivos y presencia de neovasos. Esto correspondiente a lo que sería pemphigoide cicatrizal. Ahorita les voy a hablar de otra entidad que pues hay que estar considerada pues ahí dentro del espectro de los cicatrizales, que va a corresponder al pemphigo vulgar, sí. El pemphigo vulgar básicamente se define como una enfermedad ampollosa de tipo inmune también, que va a afectar la piel y en algunos casos la membrana mucosa, a un compromiso más epitelial, más de la piel, perdón. La presencia de acantolisis es como lo más característico con los hallazgos histológicos, donde se va a encontrar la notoria separación de las células de la epidermis entre sí, conllevando a la formación de estas bacterias o estas ampollas. Tiene varios subtipos, tiene varias clasificaciones. Primero que todo, pues el más común de todos es el pemphigo vulgar profundo, donde se ve que la ampolla surge justo por encima de la capa basal, pero también hay otra denominación para el pemphigo, que es el pemphigo foliáceo, que lo definen como superficial, donde se crea esta ampolla, pero se va a producir, por ejemplo, en una capa granular, más superficial,
Y hay que tener en cuenta que hay otros tipos de pénfigo, ¿no? Está el pénfigo paraneoplásico, el pénfigo inducido por fármacos, y encontramos incluso antes ya no tanto, pero antes se decía un pénfigo eritematoso, que se refería como una variante del pénfigo foliáceo, que se veía con unas características serológicas muy compatibles con lesiones por lupus eritematoso sistémico. Pero principalmente las que se manejan son el profundo, el foliáceo y el paraneoplásico. Esta entidad o sea, como les dije, el vulgar es la forma más común que va a representar el 80% de los casos de pénfigos. Este afecta la piel y afecta también las mucosas. Se han reportado múltiples incidencias, pero esto puede variar entre 0.42 hasta 1.6 casos por 100.000 personas. Y se ha visto que es más común en personas de ascendencia mediterránea y personas judías que en el resto de la población. Como pueden ver ahí, ustedes ven una paciente con un marcado compromiso generalizado de abdomen, tórax, miembros superiores. Ustedes ven como hay áreas donde hay ampollas activas, ampollas ulceradas y ampollas ya en sus fases cicatrizales. Muy poquito lo que respecta pues, de parte del brazo, de la mama. Pero se ha visto que estos pacientes, con respecto a su edad, aparecen más o menos entre la cuarta y quinta década de la vida, siendo más común, un poco más común en mujeres que en hombres. Ahí se ven un poco más común, más o menos un 66% en mujeres. Bueno, con respecto al compromiso ocular del pénfigo vulgar, pues parece que o sea, se ha dicho que es poco común, pero se ha dicho que de pronto esté infradiagnosticado porque sobresalen más los hallazgos dermatológicos y de la mucosa oral. La prevalencia de este pénfigo vulgar, pues lo describen en otras zonas como entre 7 y un 26%, pero pues aclarando que eso va a depender mucho de la ubicación geográfica. Se ha propuesto que la sintomatología ocular puede estar precediendo las manifestaciones cutáneas, pero estos compromisos oculares también dicen que son impredecibles y que no están relacionados con la severidad de la enfermedad como tal. Entonces, lo que vemos en un pénfigo vulgar es una inflamación, una erosión de los párpados que se ve persistente, donde se empieza como a comprometer la anatomía del margen palpebral y la calidad de la película lagrimal, llevando un ojo seco que incluso puede ser severo. Y con esto, pues por ende, lleva una mala calidad de la visión. Como características atípicas de este pénfigo vulgar, entonces, van a notarse cambios cicatrizales de la conjuntiva, son atípicas, quiere decir que, pues, no quiere decir que no estén, o sea, atípicas, pero también pueden ver papilas conjuntivales que las describen como en forma de adoquín, queratolisis, asociada a una queratoconjuntivitis zika, malposiciones palpebrales y la presencia de triquiasis que se ve muy parecido en el pénfigoide. Cosas, es como es una entidad parecida, pero diferencias. Esta imagen de acá, la imagen de arriba a la izquierda, ustedes destacan, como texto ahí, ustedes destacan la presencia de un cimbléfaro en el fondo de esa concha lateral, con acortamiento marcado, y esto pues acompañado de cicatrización conjuntival importante en un paciente que presenta un pénfigo vulgar. Y en la imagen de la derecha ustedes ven una queratitis micótica con un paciente que también tiene un pénfigo vulgar, pero lo que quieren destacar acá no es tanto la queratitis, sino la presencia de cicatrización, márgenes papilarios inflamados y el mal posicionamiento de todas estas pestañas como las superiores. Esta tabla 1 es una tabla comparativa entre un pénfigo vulgar y un pénfigo de membrana mucosas. Ustedes ven que en cuanto al pénfigo vulgar, este tiende a aparecer, como les dije, en personas mucho más jóvenes, entre 40 y 60 años, en comparación a los de membrana mucosas, que es de mayores de 60 años, donde se ve que en el pénfigo vulgar las lesiones mucocutáneas se ven hasta en el 50% de pacientes con compromiso oral,
y lesiones en piel, pero rara vez se ven lesiones conjuntivales. Contrario a lo que se ve pues, de membrana mucosas, que el compromiso conjuntival es bastante elevado, acompañado también de otras mucosas como el esófago, la mucosa oral y la piel. En el pénfigo vulgar, la visión puede estar normal o ligeramente reducida, pero más que todo al compromiso de la película lagrimal y a asociación con keratoconjuntivitis. Mientras que en el pénfigo de membrana mucosa, la ceguera puede llegar a ceguera en esto secundario a la cicatrización marcada que se genera al grado de opacidad y a la queratinización y neovascularización. Como les decía, entonces en el pénfigo vulgar la conjuntiva puede o no llevar a una cicatrización conjuntival, pero se ve más como compromiso palpebral y raros casos de conjuntivitis. Mientras que el pénfigo de membrana mucosas lleva a una cicatrización crónica bastante significativa. Y bueno, pues para destacar además de la tabla, ustedes ven ahí como los antígenos comprometidos y algunos hallazgos por inmunofluorescencia tanto directa como indirecta, pues que no entro como en detalle de eso. Siguiendo con el compromiso ocular del pénfigo vulgar, estos síntomas tienden a mejorar con la presencia de una terapia sistémica que generalmente tiende a ser agresiva desde un principio y sin dejar graves secuelas a largo plazo. Pero siempre es muy importante hacer la profilaxis con otro tipo de sobreinfecciones, tanto bacterianas como incluso virales. Dentro de los hallazgos dermatológicos, ellos describen que puede simular a veces una dermatitis exfoliativa. Recalcando en el pénfigo vulgar, entonces el compromiso ocular es más raro y se va a limitar a la piel del párpado y la conjuntiva, pues muy raros casos, acompañados como de un pequeño síndrome de fondo de saco. Pero lo principal que se ve entonces, son unos párpados dimórficos, piel seca, queratinización del margen palpebral, madarosis y fibrosis epitelial. Bueno, entonces si hay compromiso conjuntival, se ve que es como más notorio en los que presentan la versión del pénfigo paraneoplásico. Hasta un 70% de estos paraneoplásicos presentan compromiso conjuntival, pero se ha visto pues, que con respecto al pénfigo crónico cicatrizado es más posible que ocurra una conjuntivitis en comparación de un pénfigo vulgar, y se ve que en estos casos el compromiso bilateral es mucho más común. Entonces, como les decía, puede encontrarse en hallazgos de las membranosas, presencia de simbléfaro, comportamiento de fondos de saco y casos más severos como y perforación corneal. Pero el curso ocular es limitado debido al macronóstico de la enfermedad y su asociación paraneoplásica, y en estos casos un tratamiento oportuno es la clave para llevar a una persona predecible exitosa de casos avanzados de ceguera y pues obviamente tratar la causa para. Esa es otra tabla donde va a comparar las características de un pénfigo vulgar, de un pénfigo foliáceo y de un pénfigo paraneoplásico. Pero entonces me voy a enfocar en lo que correspondería a un pénfigo paraneoplásico. Este es más común en personas mucho más mayores, personas mayores de 60 años, donde las neoplasias más comúnmente relacionadas son las hematológicas, donde se ve que estos pacientes con pénfigo paraneoplásico con mucosas orales del 100%, pero también pueden presentar ampollas, líquenes y otro tipo de lesiones tipo diana, esto de la anatomía corporal, de la superficie corporal, pero también sobre la piel del párpado y en otras áreas de la cabeza. Con respecto al pénfigo paraneoplásico, pues, recordando el compromiso ocular, en este caso el compromiso es prácticamente un 65-70%, y usualmente lo que presenta son cambios cicatrizales.
La histopatología, o sea, pues la acantolisis que se nota es, la describen como suprabasal y puede acompañarse, o sea, se nota más como en la interfase linfocitaria del epitelio, acompañado de queratocitos. Y como pueden ver ahí más abajo, pues ustedes ven las características de la inmunofluorescencia, tanto directa como indirecta, de cada uno de los tres subtipos, del pemfigo vulgar, del pemfigo foliáceo. En el foliáceo principal, lo que más se destaca es la antidesmorleína tipo 1, y en el paraneoplásico, pues se ven otro tipo de desmorleínas y otro tipo de moléculas. Esta tabla que les quería mostrar en este caso va a reflejar los medicamentos y otro tipo de factores que van a ser como desencadenante de este pénfigo vulgar. A ver, si vamos a tener que esté inducido por drogas, pues ellos lo clasifican en tres tipos, que son el grupo de los tioles, donde van a entrar las penicilinas, sales de oro, algunos AINES como el piroxicam, algunos antihipertensivos como el captopril. Tienen en cuenta otro tipo de grupos farmacológicos como los fenoles, donde ahí entrarían el ácido acetic salicílico, cefalosporinas, otro tipo de antibióticos como la rifampicina, medicamentos neurológicos como levodopa, presencia de heroína, algunos anticonvulsivantes como los fenobarbital. Y hay otro tipo de medicamentos que no pertenecen a ninguno de estos dos grupos, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, otro tipo de antihipertensivos vasodilatadores como el nifedipino, y los AINES, los inflamatorios no esteroideos. Esto entre como los medicamentos que más están relacionados con la inducción de un pemfigo vulgar. Pero recordemos que hay otro tipo de entidades, ¿sí? Sobre todo las que se destacan acá abajo, como la presencia de virus. En este caso estamos hablando de casi todos los virus de la familia del herpes, sea el simple, sea el zóster, sea el citomegalovirus, Epstein-Barr, tipo 8, tipo 6, pero también otro tipo de virus como los paranovirus, los milsovirius. Dentro de otros causales del pemfigo vulgar, entonces tenemos otro tipo de agentes físicos como son las quemaduras térmicas, radiación ionizante o por luz ultravioleta y algunos procedimientos quirúrgicos. Y otro tipo de inductores para el pemfigo vulgar, entonces están como el contacto de ciertos alergenos, ciertas moléculas como la benzoína, algunos pesticidas, e incluso describen factores dietarios, la presencia de taninas dentro de la dieta, y describen también factores psicológicos como el estrés emocional. Entonces, todo esto pues parte de todos los desencadenantes de pemfigo vulgaris. Como medidas generales, pues en primera instancia hay que hacer pues una erradicación de todos estos agentes desencadenantes que pues, una vez hecho pues, la investigación, el cuadro, toda la historia clínica, todo el enfoque de esto y pues que pueda ser su desencadenante, es obligatorio obviamente suspenderlo. Si esos pacientes tienen una blefaroconjuntivitis bastante marcada, entonces podemos ayudarnos con higiene de párpados. Si ya vemos que empiezan a presentar una conjuntivitis cicatrizal, entonces se puede llegar a considerar debridamiento de los restos que estén necróticos, no viables, de estas membranas o membranas inflamatorias, pero pues obviamente todo esto hecho bajo anestesia tópica. Si se hace pues en unas fases tempranas puede ayudar mucho para evitar llegar a hacer pues a llegar a hacer un acortamiento de fondos de saco, a disminuir pues una aparición temprana de un simbléfaro emergente y pues todo lo que con esto conlleva. Entonces, en estos casos no está de más a estos pacientes hacerle una aplicación de lidocaína tópica
y con unos hisopos y ayudados con un ungüento, un antibiótico, hacer una limpieza de estos fondos de saco, extraer, como les dije, todo ese tejido necrótico, toda esta secreción, todas estas membranas, para dejarlos libres. A veces sangran un poquito, pero nos va a ayudar mucho a que pues no se empiecen a presentar esta cicatrización temprana y hacer estos comportamientos de saco que pues puede llevar a una complicaciones a futuro. También es sumamente importante tener unos cultivos, especialmente cuando se dan hallazgos de sobreinyección, y la terapia se va ajustando pues al reporte de lo que se vaya encontrando en estos cultivos para pues no gérmenes, ¿no? No solamente bacterianos, sino también micóticos. También como medidas generales se habla del uso de lentes de contacto, de vendaje, que pueden ser útiles, pero como una medida temporal, porque pues, sabemos que esto tiene también con sus contras, que pues para estos casos pues, puede conllevar una sobreinfección bacteriana, una queratitis, pero la idea de colocarlo es hacer una protección de la córnea en casos de unas cicatrizaciones severas y en casos de presencia de triquiasis. Entonces ahí nos toca como poner la balanza, pues una cosa con la otra, pero lo importante es llegar a la protección de esta superficie. Si ya tenemos una triquiasis franca, esa marcada, entonces debe abordarse de manera oportuna, pues cuando vemos que esta triquiasis está comprometiendo mucho la superficie ocular y está comprometiendo la córnea. Entonces algunos describen pues, que se pueden retirar de forma manual estas pestañas que están triquiásicas, o pues ya una vez que empezamos el paciente, entonces se puede hacer este abordaje de un poco más agresivo, un poco más hecho como procedimiento. En cuanto al tratamiento sistémico del pénfigo vulgar, entonces la combinación de los corticosteroides y fármacos inmunosupresores va a ser como la piedra angular del manejo del pénfigo vulgar. Se ha visto que en casos muy severos, pues dosis altas de corticosteroides, estamos hablando de megadosis, incluso bolos de Plenial, hasta 1 gramo, acompañado de otros inmunosupresores, van a, pues, a colocarse de forma intravenosa por 3-5 días, lo que sea, pues, sea considerado pues, con el manejo multidisciplinario. Pero se ha descrito que el componente ocular, en estos casos, cuando la enfermedad está tan marcada de forma sistémica, tiende a ser como menos sensible al tratamiento descrito con estos casos de inmunosupresores y corticosteroides de alta dosis, que con respecto al componente dermatológico. Es decir, que la respuesta a las manifestaciones cutáneas son mucho más evidentes que a las manifestaciones oculares. De todas formas, recordemos que esto no es solamente, o sea, es un enfoque de manejo multidisciplinario, no solamente oftalmólogo y dermatólogo, sino que también de manejo del internista, del reumatólogo incluso, y a veces si se cuenta con inmunólogo. Los diagnósticos a veces no son fáciles de hacerlos porque, pues, como les he dicho en otras charlas, pues hay otras entidades que clínicamente son muy similares. Hay que pensar en Steven Johnson, hay que pensar en crisis óptica, pero todo pues muy enfocado desde la parte de la anamnesis. Y el tratamiento específico de esta entidad va a estar dirigido a la disminución de la inflamación como tal, porque en estos casos es una respuesta mediada por anticuerpos. Entonces, de esa, como les decía, corticosteroides e inmunosupresores va a ser la piedra angular del Con respecto al enfoque quirúrgico del pénfigo vulgar, pues es importante determinar si estos cambios, o sea, si hay presencia o no de cambios cicatrizables. Recordemos que en el pénfigo vulgar casi no los hay, excepto en el paraneoplásico, pero entonces hay que determinar si son progresivos o no, porque si estos pacientes llegan a cirugía, se ha notado que como una exacerbación de la inflamación y puede progresar la enfermedad después de llevarla a un procedimiento quirúrgico. Si encontramos pacientes en una etapa terminal, pues las cicatrices, estas cicatrices ya presentadas, pues se ha visto que responden mal a todas las modalidades terapéuticas.
Y pues con respecto a la terapia inmunosupresora, esta debe administrarse al mínimo por 6 meses. O sea, si se piensa llevar a un tratamiento quirúrgico, debe administrarse mínimo con 6 meses de forma anticipada para así reducir el riesgo de una reactivación del pérfido vulgar. Entonces, esto es como un enfoque como macro de lo que sería el tratamiento para el pérfido vulgar. Entonces, con respecto al pérfido vulgar, entonces recordemos que este puede comprometer los ojos en unas condiciones que son variables, no es igual en todas las personas, que se puede presentar una conjuntivitis, pero que puede ser cicatrizal o no cicatrizal, que también este pérfido vulgar puede estar asociado a agentes físico-químicos, a ingesta de ciertos alimentos y sobre todo de algunos medicamentos, como vemos en la tabla donde están los medicamentos inductores. Que cuando se realiza la inmunopatología, esta entidad puede estar relacionada con otro tipo de enfermedades autoinmunes e incluso con malignidad. Recordemos ese pérfido paraneoplásico. También recordemos que la terapia inmunosupresora sistémica es la base del tratamiento y generalmente se da por periodos prolongados. Se ha visto también que la inmunoterapia se ha utilizado con bastante éxito en casos donde se ha visto que no hay buena respuesta, en casos que son refractarios y que a veces, no en todos los pacientes, pues requieren un manejo quirúrgico pérfido vulgar, especialmente cuando hay pues, marcada cicatrización o incluso perforación de la córnea, pero siempre hay que tener en cuenta que a veces la cirugía puede llevar a reactivación del proceso inflamatorio y por ende reactivación de la enfermedad. Entonces, hasta acá lo que correspondería a un pérfido vulgar. Ahorita vamos a pasar a lo que a unos datos que les voy a hablar sobre el eritema multiforme. Como ven en la imagen, esta es como la característica típica de esta entidad, estas lesiones que vienen de podiana. Ustedes ven que parecen blancos, bordes hematosos, luego hiperpigmentados, luego se ponen hematosos. Entonces es como una lesión muy típica, en este caso en una extremidad, pero se ha dicho que se conoce como, o sea, es una afección cutánea tipo agudo, que generalmente es autolimitada, y que pues estas lesiones pueden ser aisladas, pueden ser recurrentes o incluso persistentes. Cuando se presenta en su manifestación menor, en este eritema menor va a afectar solamente la piel, pero cuando tenemos un eritema mayor puede haber un compromiso mucocutáneo. De hecho, anteriormente se pensaba que este eritema multiforme hacía parte del mismo espectro del de Steven Johnson y de la microlisis epidérmica tóxica, pero ahorita está descrita que es una entidad completamente diferente. O sea, es como si describieran como el Steven Johnson como un eritema multiforme mayor, y ya pues se ha dicho que es diferente. La incidencia del eritema multiforme, pues se ha reportado que es anual, se estima que es menos del 1%, no es frecuente. Se ha visto que es más común en adultos menores de 40 años, viene a ser como en personas más bien jóvenes, y que no existe ninguna asociación aparentemente con la raza. Ven otra imagen acá, donde en este caso una pierna, donde se ven unas lesiones del eritema multiforme recurrente, pero en este caso está asociada a una reactivación del herpes simple. Entonces miren que no solamente es una entidad que tampoco, o sea, tiene múltiples desencadenantes, como lo ven en esta tabla 1. Estas son las causas más comúnmente reportadas asociadas al eritema multiforme. Entonces, de nuevo, en cuanto a infecciones, tenemos todo el grupo de la familia del herpes, megalovirus, Epstein-Barr, tipo 1, tipo 2, pero también hay otro tipo de virus, como el de hepatitis C, el virus de la influenza y otro tipo de gérmenes, como es el Mycoplasma pneumoniae y la
todo para no es como marcadas episodios repetitivos de candidiasis vaginaria. En cuanto a medicamentos que están relacionados con que se desencadene un eritema multiforme, entonces de nuevo hay un grupo de antibióticos como muy destacados que van a ser representados por algunos macrólidos como la eritromicina, pero también se pueden ver en personas que toman nitrofurantoína, en el grupo de las penicilinas también, las sulfas y las tetraciclinas. Pero no solamente es el uso de algunos antibióticos, sino también el uso de otro grupo de medicamentos, como algunos antiepilépticos. En este caso estamos hablando de barbitúricos, antiepilépticos, medicamentos psiquiátricos, antipsicóticos como las fenotiacinas, medicamentos, hay los AINES, no faltan los AINES en estas reacciones inflamatorias, pero también se destacan las estatinas, moléculas como el factor de inhibidores de factores de necrosis tumoral alfa y algunas vacunas. Y complementando, hay otras condiciones que pueden desencadenar un eritema multiforme, como las síndrome de intestino irritable, neoplasias, o describen también pues en las mujeres pues cuando llega su periodo, pues esto puede ser como un desencadenante de un eritema multiforme, pero pues eso está todavía pues ahí como en debate. Esta otra tabla se las quería compartir porque va a mostrar los diagnósticos diferenciales del eritema multiforme. Ven que son varios, entonces, dentro de eso está el pemfigoide en su fase ampollosa, nebulosa, pero pues acá ustedes alcanzan a sacar las características clínicas de cada una de estas entidades, pero o sea, siempre son como, o sea, son como muy parecidas, pero pues al final de múltiples estudios se pues va a enfocar el diagnóstico final. Este pemfigo ambuloso, entonces ustedes ven que pues, se acompaña de plurito, perdón, plurito, puede haber compromiso no de las mucosas, pero también hay otras diagnósticos diferenciales como reacciones de hipersensibilidad, tipo U, donde se ve pues una erupción bastante importante en piel, bueno, las atopias, la respuesta a algunas alergias, algunos medicamentos, entre otros, pero también están el pérfido paraneoplásico, como les dije, pues puede haber lesiones mucocutáneas eritematosas, pueden haber pápulas, bulas, lesiones erosivas, y siempre de base una neoplasia que generalmente es hematológica. Y otras condiciones dermatológicas como la pitiriasis rosácea, pitiriasis rosácea, donde se ven pues, otro tipo de lesiones, está el síndrome de Stevens-Johnson, donde se ve un eritema macular atípico. Antes pueden ver también lesiones odianas. Pero ustedes ven también que en Stevens-Johnson hay un compromiso importante de mucosas, sobre todo oral y de otras zonas también. Bueno, la urticaria también se la describí, pero esta, pues, como para ayudar a diferenciar parte de los diagnósticos, junto a una relación de hipersensibilidad y un pemfigo nebuloso, los síntomas como importantes a tener en cuenta la presencia de plurito y el tipo de estas ronchas, de estos jabones. Entre otras, pues está también el exantema viral, donde se describe que es como un rash maculopapular difuso. Puede haber o no compromiso sistémico por hallazgos como linfoadenopatía megali. Y bueno, era como importante traerles diagnósticos diferenciales de un eritema multiforme, aparte de los que ya veníamos hablando, como los pemfigoides y Stevens-Johnson. Por este lado de acá les traigo un algoritmo, una aproximación al tratamiento del eritema multiforme para tenerlo en cuenta. Entonces, la pregunta base es si hay compromiso mucocutáneo. Si lo presentan, entonces hay que ver si es moderado, leve o moderado. Si tiende a ser así, entonces hay que hay que tratarlo con esteroides tópicos, sean en gel, pueden darse antisépticos orales o bueno, soluciones anestésicas.
Si este compromiso mucocutáneo es severo, entonces hay que hospitalizar, hay que colocar líquidos endovenosos, o sea, hay que hacer una reposición de electrolitos y se debe considerar pues, el uso de prednisolona por una terapia pues, prolongada. Y ya para nosotros, pues en la parte oftalmológica, definir si el eritema multiforme tiene compromiso ocular, entonces está presente, obviamente hay que hacer una evaluación oftalmológica completa, y si de pronto, si no, y si de todas formas no presenta compromiso ocular, pues, bueno, igual si presenta, o sea, si hay o no compromiso ocular, el paciente tiene el mismo camino, hay que hospitalizar, hay que manejar con los líquidos y hacer pues, la terapia inmunosupresora. Si vemos que el eritema multiforme, pues no hay compromiso mucocutáneo, entonces hay que mirar si hay una infección reciente. Si es así, entonces hay que tratar la infección de base, sea por el herpes, sea por otro tipo de virus. Generalmente los manejaría con aciclovir, entre otros antivirales. Pero si no hay reportado una infección reciente, entonces hay que pensar en causas medicamentosas. Si es así, entonces lo de una, hacer pues, la suspensión de ese posible medicamento que esté haciendo, creando pues el eritema multiforme. Y si no es así, si no hay causas medicamentosas que lo hagan pensar en la presencia de este compromiso, o sea, de este eritema multiforme, entonces dar tratamiento sintomático, generalmente con esteroides tópicos o con algunos antihistamínicos. Entonces, este era como el enfoque de algoritmo de manejo de un eritema multiforme. Entonces, bueno, entonces, hoy hemos hablado de tracoma, hemos hablado de pénfico, de pemfigoides cicatrizal, hemos hablado de pénfico vulgar, hemos hablado de eritema multiforme. La charla pasada hablamos de Steven Johnson y hablamos de, de necrólisis epidерmotóxica. Pero continuando con todo ese tipo de conjuntivitis cicatrizales, es crónicas, muchas de ellas tienen como un manejo pues como que muy compartido. El enfoque del tratamiento en los casos de conjuntivitis cicatrices crónicas es detener la cicatrización progresiva, corregir las anomalías palpebrales, prevenir las complicaciones infecciosas, prevenir las keratopatías, prevenir la perforación corneal, dar manejo sintomático, todo lo que ayuda a mejorar la visión, sobre todo en las que llegan a un ojo seco severo. Y si estamos hablando, pues, o sea, el enfoque principal en estas conjuntivitis cicatrizales crónicas vemos que la prevención tiene un papel supremamente importante. Si vemos que si nos encontramos en condiciones como el Steven Johnson y quemaduras químicas, vemos que hay una primera ventana de oportunidad con un tratamiento temprano, agudo, agresivo, que nos va a ayudar a permitir pues, que muchas de las secuelas sean, pues, no se llegue pues, a un punto donde no haya pues, mucho que hacer para estos pacientes. Recordemos en estas quemaduras químicas, el lavado, la irrigación ocular bastante profunda y eliminar pues, parte del agente químico de la superficie ocular y pues depende de la severidad, pues se da el tratamiento pues subsecuente con lubricante, con antibiótico, con todo lo que necesite, con esteroides. Estamos hablando en el Steven Johnson, pues se ha demostrado en múltiples estudios que la membrana amniótica temprana puede reducir drásticamente muchos de los síntomas, entre ellos el dolor ocular y otras complicaciones. Como les decía, en estas quemaduras, si vemos quemaduras químicas, entonces si son complejas, pues hay que tener en cuenta pues, qué tipo de sustancia es, el tiempo, el curso clínico, bueno, el tipo de sustancia se refiere a tener en cuenta su pedazo y su concentración, el tiempo de exposición, cómo fue la lesión y qué tanto fue penetrado pues, al ocular. Entonces, recordemos el tratamiento urgente adecuado con la medicación profusa, los esteroides tópicos, considerar el implante de membrana amniótica para contribuir mucho a manejar no solamente los síntomas, sino a limitar esa fibrosis conjuntival y pues a disminuir o reducir la necesidad de llevarlo al paciente después a una cirugía reconstructiva adicional. Esto que les traigo acá es un algoritmo para decidir como la línea de manejo paciente con estas conjuntivitis cicatrices, sobre todo las crónicas. Entonces, tiene dos brazos.
Empecemos por el que presenta una cicatrización progresiva. Entonces, si hay una causa local, recordemos que estas pueden ser desencadenadas por ciertas drogas, conjuntivitis cicatrizantes inducidas por drogas. Pero también hay casos sistémicos, entonces hay que considerar el figo de membranas mucosas, hay que considerar causas secundarias como síndrome de Sjögren, hay que considerar enfermedad contra injerto versus huésped, o considerar otras enfermedades autoinmunes. Sobre todo, vamos, lo que queremos hacer es detener como esa progresión. Entonces, para aparte de esto, hay que eliminar o reemplazar pues, los medicamentos que están desencadenando esta causa de conjuntivitis y considerar pues, la inmunosupresión sistémica. Y sumado a esto, pues parte del tratamiento es mejorar como la visión, entonces hay que considerar el uso de ubicación full, según el caso, esteroides tópicos, el uso de lentes de protección, el uso de lentes de contacto, y casos mucho más avanzados, considerar cirugía de catarata o incluso unas queratoprótesis, pero pues estos ya son para casos extremadamente ya avanzados. En este algoritmo, en su otro brazo, entonces vamos a tener lo que corresponde si hay una cicatrización que no es progresiva. Entonces acá entrarían algunos casos de quemaduras químicas. Entraría el Steven Johnson con su variante más agresiva, que es la necrosis tóxica, o las que son desencadenadas por micoplasma. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿hay compromiso palpebral? Hay sequedad ocular, hay presencia de queratopatía. Entonces, si hay compromiso palpebral, debemos considerar pues, el uso de lentes de contacto esclerales, corregir ese entropio y incluso pues, dar, pues, como, dar, pues, con una membrana, con otro tipo de membrana mucosas. Si hay sequedad ocular, pues podemos también considerar el uso de lentes de contacto esclerales, lubricación full, y incluso algunos autores han considerado el trasplante de glándulas salivales menores. Son opciones terapéuticas. Y si tenemos presencia de queratopatía, entonces los lentes de contacto esclerales siguen siendo una buena alternativa de manejo. Pero en estos casos también se pueden considerar medidas terapéuticas más avanzadas, más agresivas, como el trasplante de células principales, un SLED, o la colocación de una queratoprótesis. Este algoritmo ¿sí? Un estudio asiático, de un estudio realizado en la India. Continuando con el enfoque de tratamiento, entonces recordemos que hay diferentes etiologías de conjuntivitis cicatrizales crónicas con diferentes enfoques de tratamiento. Entonces, si esta es progresiva, entonces, bueno, esto es parte como de lo que les decía ahorita. Si consideramos drogas, retirarlas inmediatamente y reemplazarlos pues, con algo que esté pues, ejerciendo su función. Si estamos pensando, por ejemplo, en un antileucomatoso, entonces no podemos suspenderle el medicamento para controlar. No. Pero hay que considerar pues, reemplazarlo con otros que no, idealmente no contengan preservantes para que pues, siga cumpliendo su función y pues no tenga pues efectos secundarios sobre la superficie ocular, sobre esta cicatrización, que esto puede ser en la mayoría de estos casos. Como parte del enfoque también tenemos los esteroides tópicos que pueden utilizarse pues, en fases que o sea, inicialmente pueden ser a dosis altas, pero pues a medida que se vaya viendo la evolución del paciente, se vaya haciendo su descenso progresivo, su destete para ir controlando. Paciente mirando cómo ha sido la respuesta de este y haciendo pues, un control de el objetivo es hacer el control apropiado de la inflamación. Pero se ha visto que en casos de conjuntivitis cicatrizales inducidas por drogas, a pesar del uso de esteroides tópicos, esa cicatrización puede ir progresando pues, a pesar
Por acá también les quería decir que si estamos pensando en los trastornos autoinmunes sistémicos, como pérfido de membrana mucosas, que llevan a esta cicatrización conjuntival crónica progresiva, hay que tener en cuenta que si no se trata, pues va a llevar obviamente a complicaciones, que van a terminar en últimas en la ceguera de ese ojito, sea único y bilateral. Que estas enfermedades, además de eso, también pues tienen diversas manifestaciones, tanto oculares como extraculares. Habrá que hacer una adecuada revisión por sistemas. Hay que ver pues, las mucosas orales. Puede haber, como dicen, nasofaringio, que es en ciertas de pacientes. Cuando el apoyo diagnóstico de muchas entidades, pues a ver, se hace el diagnóstico clínico, pero si recurrimos a los apoyos con otro tipo de estudios como inmunofluorescencia directa, pues el hecho de que los hallazgos en esta inmunofluorescencia directa estén positivos en la biopsia no va a variar en aquellos que de pronto tengan una biopsia que no sea, que sea negativa pues, del paciente tomado como tal. Pero se ha visto, pues sumado a esto, que una vez que otras causas de cicatrización progresiva se han descartado, como la que es inducida por medicamentos, las neoplásicas o las atópicas, pues un diagnóstico clínico de un pérfido de membrana mucosa pues, implicaría en ciertos casos el uso de tratamiento sistémico. Pues obviamente cuando esto es un compromiso de toda la economía de la superficie. Continuando con el tratamiento, pues aquí estamos hablando del contexto de una enfermedad grave. Entonces les decía que pues, muchas de estas entidades tienden a recurrir a esteroides intravenosos a dosis altas, manejado con terapia supresora, donde podemos considerar el uso de ciclofosfamida o el uso de rituximab, si estamos hablando de un pérfido de membranas mucosas para el control masivo de la inflamación. Si tenemos casos menos severos o casos donde pues esta inflamación pues ya está digamos que controlada de cierta forma, entonces se puede ir manejando con dosis de mantenimiento de los fármacos empleados, ya pasarlos a una dosis más controlada, menos, pues, más óptima pues para después de pasar esta fase inicial y considerar otro tipo de inmunosupresores como el micofenolato, la azathioprina o el metotrexate. Algunos autores, sobre todo este autor, pues describen que el uso de la Dapsona pues, se ha visto como parte del tratamiento del pérfido de membranas mucosas, pero todavía sigue su utilidad clínica como en debate. Dicen que puede ser restringida, sobre todo en casos donde son manifestaciones muy tempranas o manifestaciones leves de la enfermedad. ¿Qué más por acá? Y tenemos casos de una cicatrización que no es progresiva por causas como quemaduras químicas o el Steven Johnson. Pues se ha visto que muchos de estos no necesitan un tratamiento sistémico inmunosupresor. Pero entonces el enfoque de la terapia en estos casos debe ser optimizar siempre la parte oftalmológica para optimizar, pues manejar pues los hallazgos en la superficie ocular. Se ha visto que en los casos de síndrome de Steven Johnson y la necrolisis, pues a menudo tienden como otro tipo de trastorno cutáneo, pero no solamente en la superficie ocular y en la conjuntiva, tanto vulvar y tarsal, sino que también en los márgenes palpebrales, que a veces conllevan también a queratinización de estos márgenes, que conllevan a un mal posicionamiento palpebral, a triquiasis, y esto pues se vuelve como un círculo vicioso porque esto va a conllevar pues, a un compromiso ocular de todas formas. Que si en última no se trata, esto durante el transcurso de días, meses, incluso años, pues esto puede llevar a una queratopatía crónica, que va a llevar, como sabemos, a una neovascularización, va a llevar a opacificación e incluso perforación córnea. Entonces, el mensaje es como que una identificación temprana de todos estos hallazgos que al principio pueden ser de pronto muy parecidos entre unas entidades y otras, pero que empezamos a notar qué estructuras están siendo comprometidas, sea la superficie, sea el margen palpebral, las pestañas, entre otras. O incluso podemos ver incluso estructuras de animales tapados, pues sabemos que
esto puede llevar a un ojo seco mucho, o sea, como que todo esto va empeorando, la manifestación de ojo seco se va a ver más evidenciada. Y la idea es que hacer de todas formas una identificación temprana de esto para tener una ventana de oportunidad de tratamiento y de la evolución del paciente mucho más favorable y lo hacemos temprano. Como parte de las conclusiones de todo este espectro de enfermedades que son las conjuntivitis cicatrizales crónicas y de las principales que les he descrito. Entonces, es decirles que no son entidades homogéneas, que son un grupo grande de trastornos locales o sistémicos o de ambos, que van a llevar a una cicatrización conjuntival en la mayoría de estas y que potencialmente, si no son tratadas, van a llevar a ceguera. También es supremamente importante sensibilizar siempre en la búsqueda activa de signos de cicatrización, sobre todo signos tempranos, en estos pacientes que tienen inflamación de la superficie ocular, en los que pues también están con ciertos medicamentos para ciertas enfermedades sistémicas crónicas, o que sean diagnosticadas de nuevo, pero que sean enfermedades que van a ser para toda la vida. Entonces hay que estar muy pendiente de hallazgos de sequedad de superficie ocular, esos ojos rojos crónicos persistentes que no mejoran, que no mejoran a pesar del tratamiento inicial o que se han ido escalonando y que no van mejorando. O identificar pacientes con alergias, atrofias pues, que no han sido bien manejadas. O en casos avanzados, pacientes con deficiencia de células limbares de secundario pues, a múltiples causas, ya como les he descrito. También es sumamente importante que los oftalmólogos puedan entregar un diagnóstico lo más probable del problema. Como les decía, pues no es fácil, sobre todo en sus fases iniciales, pero hay que tratar de hacer un enfoque inicial apropiado, hacer una adecuada anamnesis, hacer una adecuada revisión por sistemas, hacer una sumamente importante hablar sobre sus antecedentes médicos al momento del paciente. Todos estos pacientes no tienen como, de pronto en sus condiciones no están en condiciones de dar una adecuada información, entonces recurrir a un familiar que lo conozca bien, que nos pueda garantizar la mayor información posible, la información útil, que nos pueda pues, orientar hacia esto. Ejemplo, que el paciente no, de repente es alérgico a tal medicamento, o el paciente nunca había tomado ese medicamento, o no, o un familiar que le dio lo mismo hace tantos años, entre otras cosas. Todo eso es información útil para enfocar el diagnóstico de estos pacientes y pues, ayudados con los algoritmos que les he mostrado durante el transcurso de la charla. También no solamente es fundamental para los oftalmólogos, el grupo de médicos de urgencias también deben estar sensibilizados con este tipo de lesiones. Recordemos que, por ejemplo, un síndrome de Stevens-Johnson y un pemphigo vulgar en sus fases avanzadas es un manejo multidisciplinario de un oftalmólogo, médicos asistenciales, medicina intensivistas, entre otros, y que deben estar pues, idealmente capacitados para identificar este tipo de lesiones. Entonces, tener en cuenta como los tratamientos descritos, considerar que los lentes esclerales son una buena opción para tratar estos pacientes, sobre todo en sus fases agudas. De pronto no contamos a veces con lentes esclerales, pero pues vamos a contar con anillos de cimbléfaro o otro tipo de dispositivos que nos ayuden a mantener estos fondos de saco libre o en posición para evitar acortamientos en futuros. Y que hay otro tipo de cirugías de superficie ocular y como el SLED y las queratoprótesis, que son opciones terapéuticas, para no tener que llegar a una fase tan avanzada de la enfermedad que se tenga que recurrir a una reconstrucción de esta superficie ocular. Y bueno, eso era lo que les quería hablar el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Juan, gracias por esa revisión tan completa que hiciste en dos sesiones, porque no es fácil, son temas muy largos. Y yo creo que lo más importante fue de toda la revisión fue
lo que acabaste de decir en las conclusiones, ¿no? No son patologías a las cuales estamos acostumbrados a ver diariamente en el consultorio particular, o los que trabajamos en urgencias, o los que vamos al hospital, pues no son patologías que se presenten todos los días. Incluso en el hospital, yo llevo ya un tiempito, pues no son patologías que nos lleguen a oftalmología de forma frecuente, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver cuántos pénfigos has visto en lo que llevas de residencia, por ejemplo. Tal vez Steven Johnson, lo que vemos ocasionalmente, pero lo más importante es lo que tú decías, es saber que existen estas patologías y buscar, hacer una buena análisis, como lo dijiste, y siempre tener en cuenta que estas patologías están por ahí y buscar algunos signos, sobre todo en aquellos pacientes que reconsultan por cosas, por ojo seco, por ardor, por ojo rojo persistente, y nadie se les ha ocurrido verle, por ejemplo, la piel o preguntar por antecedentes alérgicos. Entonces, yo creo que lo importante de esta revisión es eso, no olvidarnos que existen estas patologías y que nosotros a veces somos los primeros especialistas que podemos incluso sospechar de que este paciente pueda tener esta patología, ¿no? Gerson, y Felipe, muy buena revisión. Es un tema muy denso, pero yo sí quiero comentar una cosita también y totalmente de acuerdo con Gerson, pero primero que todo lo que hay que es no solo saber que existen, sino sospecharlas. Un paciente que tiene fibrosis subepitelial de conjuntiva, eso no es normal. Y como dijo Felipe, el pronóstico es muy bueno cuando se detecta desde el principio. Pero cuando esperamos para el diagnóstico con un paciente que ya tiene una cicatrización corneal completa, pues ya ahí tenemos muy poquito que ofrecerle. Entonces, en la revisión, cuando uno vea fibrosis subepiteliales, y con el artículo que presentó Felipe me hizo acordar de la doctora Alejandra de la Torre, presentó el tema de tracoma hace tiempo, ella participó en el trabajo de Guainía, y decía que muchos pacientes comienzan solo con una fibrosis subepitelial, pero como no tenemos el tracoma dentro del repertorio de diagnósticos frecuentes, entonces se pasa muy fácil. Y ahí cabe recordar una frase que decía un profesor mío de medicina interna: el que no sabe lo que busca, no interpreta lo que encuentra. Entonces, primero que todo, tenerlo presente y sospecharlo cuando veamos pacientes con cualquier tipo de fibrosis o de cicatrización conjuntival. Pero muy bien, Felipe, y es demasiado tema para poquito tiempo, pero es muy bueno tener esto presente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leo. Bueno, aquí hay un comentario de la doctora María Rizzo. Ella dice que en Brasil vio de todo, tanto tracoma como pénfico, y que no olvidaría hacer todos los días limpieza y debería no dejar adherir todos los días. Aquí en Colombia nunca vi, pero la sospecha pues, es importante. Sí. Después también tuve la oportunidad, mi formación fue también en Brasil, y tuve la oportunidad de verlos también tracomas, sobre todo del nordeste del país y en la zona amazónica, que nosotros sí veíamos tracoma. Pénfigo también, pues éramos referencia de estas patologías, entonces sí, yo creo que se debe también a porque Brasil es una población extremadamente grande, ¿no? Entonces, y hay pues diferentes estados con diferentes niveles socioeconómicos y situaciones geográficas, ambientales también diferentes. Entonces yo creo que eso también facilita que estas patologías sean tan variables, ¿no? En estos países tan grandes. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta de los residentes o los estudiantes. Si no, bueno. Muy bien, Juan, te felicito. ¿Cuál es el tema que seguimos la próxima semana? Me toca a mí degeneración de Salzman versus queloide corneal. Ah, perfecto, listo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, muy buen día para todos y Muchas nos gracias. vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la asistencia.